El objetivo del ANIC 2, que es ANIC de inventarios, es darle un tratamiento a estos, es determinar qué cantidad del costo se va a importar en los libros como un activo. También es determinar cuándo los inventarios no dejan de ser como un inventario para hacer un gasto y llevarlo como un importe. Y también determinar cuándo hay un deterioro del valor neto realizable y qué cantidad de este valor neto realizable se debe llevar al importe en libros. El alcance de esta norma es para todo tipo de inventarios excepto los instrumentos financieros, activos biológicos en el punto de cosecha o en el punto de su recolección, y tampoco para inventarios mantenidos por productores agrícolas, productores forestales y productores mineros. Tampoco para inventarios de intermediarios que coticen materias primas, siempre y cuando éstas sean medidas al valor neto razonable. Bueno, ¿qué son los inventarios? Los inventarios son activos que son mantenidos para la venta. Por ejemplo, una empresa comercializadora no va a comprar productos para guardarlos, sino que ella los compra para comercializarlos, para venderlos. También son activos que están en un proceso productivo con vistas hacia una venta. Y también son materiales que van a ser consumidos en el proceso productivo, así como la materia prima, o en la prestación de un servicio. El valor neto realizable es el precio de venta estimado, lo que la empresa tiene estimado para vender el producto, y los costos estimados, que ya serían como unos costos predeterminados. Es algo así como la utilidad que la empresa espera obtener por la venta de cada producto. Y el valor razonable es el precio de venta real a lo que se va a vender el producto en el mercado. La medición de los inventarios. Se van a medir según qué importe sea menor, entre el costo y el valor neto realizable. Anteriormente vimos que el valor neto realizable era esa diferencia entre el valor de venta estimado, precio de venta, y los costos estimados. Y los costos de los inventarios están comprendidos entre los costos de adquisición y los costos de transformación. Bueno, los costos de adquisición. Los costos de adquisición están comprendidos por el precio de compra del inventario, deduciendo las rebajas y los descuentos para poder obtener el precio real al que fue adquirido el inventario. Los aranceles, que son como impuestos, por ejemplo, cuando se exporta o se importa alguna materia prima o algunos insumos, se cobran ciertos aranceles de importación. Y también en esos costos de adquisición van incluidos impuestos que no sean recuperables. También los fletes, que son los gastos de transporte, almacenamiento o degaje en caso de que sea necesario, y otros costos que sean atribuibles a esa adquisición de los inventarios. Entonces, por ejemplo, digamos que hay una empresa, una fábrica que vende camisas y una de sus materias primas es la tela. Entonces digamos que compré 10.000 metros de tela a 3.000 pesos cada metro. Sería un total de 30 millones. Pero la comercializadora que me las vende o la importadora que me las vende me hace un descuento comercial del 5%, que sería 1.500.000, o sea que yo estoy adquiriendo la mercancía a 28.500.000, las telas. Pero me dice que me hace también un descuento financiero, que es un descuento condicionado a cierto plazo de pago del 10%. Si le pago, digamos, antes de 30 días, me tomaría ese descuento. Entonces, ese descuento serían de 2.850.000, con un total de 25.650.000. A ese precio es el que yo estoy adquiriendo la mercancía. Fuera de eso, me tengo que sumar los fletes, gastos de transporte,
que serían 3.300.000, más una comisión necesaria. Digamos que tuve que pagar alguna comisión, no sé, como alguna conexión para llegar allá a negociar con dicha distribuidora, y esa comisión fue el 1%, serían 285.000 pesos. Y tuve que pagar un bodegaje necesario de 1.000.000 de pesos, mientras digamos que el camión llegaba hasta el puerto y recogía la mercancía para traerla aquí hasta Medellín. Entonces ese bodegaje necesario fue de 1.000.000 de pesos. Entonces el total, que es lo que yo voy a llevar como importe del valor de mi inventario, sería de 30.235.000 pesos. Los costos de transformación están comprendidos por la mano de obra directa, que calcula pues los trabajadores que manipulan directamente los productos que están en el proceso productivo, la materia prima, que son los insumos necesarios para la fabricación del producto, y los costos indirectos de fabricación, que allí va por ejemplo la materia prima indirecta, que es aquella materia prima que es como muy difícil de reconocer en el producto, o que es de muy bajo costo. Entonces digamos que sale más costoso determinar su costo que llevarla como una materia prima indirecta. Los gastos así como administrativos, siempre y cuando haya una parte que corresponda al proceso productivo. Por ejemplo, el supervisor no es una persona que va a estar allá como manipulando los productos, pero sí va a estar como revisando el trabajo, supervisando a los trabajadores. Entonces sería un costo indirecto de fabricación. La bodega siempre y cuando haya una parte dedicada a la producción y otra parte dedicada a la administración, y otros costos como por ejemplo servicios públicos. En costos de transformación tenemos que de mano de obra nos gastamos 15.000.000 de pesos. En esos 15.000.000 de pesos se ha comprendido todos los conceptos de seguridad social, prestaciones sociales, conceptos salariales y el sueldo de los trabajadores. Materia prima, que son los insumos que nos gastamos para la elaboración de los productos, son 8.000.000 de pesos. Materia prima indirecta, que es aquella que no es identificable en el producto terminado o que es muy bajo su costo, supongamos que nos gastamos 6.500.000. El salario del supervisor, que es una persona que así no elabore el producto, es quien va a estar verificando que el proceso sí esté en marcha. Y nos gastamos, digamos que nos venden de 2.000.000 de pesos. El arriendo de la bodega, supongamos que el arriendo de la bodega son 3.000.000 de pesos, pero es una bodega de 60 metros y 30 metros está dedicada a la producción y los otros 30 están dedicados al área de administración y ventas. Por lo tanto, ese gasto se asume 50-50. 50 se cargan los productos y el otro 50% iría a un gasto de administración. Con los servicios públicos pasa lo mismo. Digamos que el total de los servicios públicos es 1.000.000 de pesos, pero cada área, el área de producción, el área de administración y ventas, tiene como su contador que cuenta cuánta energía gastó cada área. Nos damos cuenta que el 90% del total se gastó en el área de producción y el 10% restante en el área de administración y ventas. Por ende, al área de producción le tocaría 900.000 pesos, para un total de coste de transformación de 30.900.000. Ya ese 30.900.000 lo dividiría entre la producción normal de la compañía, que es aquella que la compañía ya tiene prevista y que es la que hace comúnmente en el curso normal de sus operaciones. Otros costos que pueden atribuirse a los costos del inventario serían, por ejemplo, aquellos atribuibles de la producción, herederos de la producción. Por ejemplo, digamos una empresa manufacturera que elabore, digamos, muebles. Ellos tienen ciertos diseños, pero llega un cliente y dice que necesita
cierta cantidad, cierto lote de sillas con ciertas especificaciones. Entonces digamos que el costo del diseño de esa persona que llegó con ciertas especificaciones se podría atribuir ahí. ¿Cuáles no son inventariables o cuáles no se pueden llevar al inventario? Los desperdicios anormales, que son derroche de materia prima o por un error de funcionamiento de una máquina, digamos que se dañó. Digamos que una empresa normalmente desperdicia 5 metros de tela o desperdicia 5 tornillos o 5 metros de madera normalmente. Es necesario desperdiciarla. Pero digamos que en cierto proceso no se desperdició 5, sino que se desperdició 10 o 20. Esos 10 o 20 no se pueden llevar allá al costo del inventario. No son inventariables, sino que se tienen que llevar a un gasto. Almacenamiento o bodegaje innecesario. Es necesario para mantener el inventario en buen estado o para guardarlo. Entonces no sería inventariable y también se llevaría a un gasto. Los costos indirectos de administración que no se hayan dado para conseguir el inventario también irían a un gasto, no son inventariables. Y los costos de venta, por ejemplo, si le damos comisión a un vendedor para que venda cierta cantidad de productos, eso no sería atribuible al producto ni inventariable, sino que ya sería un gasto. Bueno, los costos por prestadores de servicios. Los costos por prestadores de servicios son muy similares a los costos de una compañía manufacturera o de una compañía comercializadora. Tienen casi su mismo tratamiento. Entonces el costo del inventario se mira al costo que suponga la producción de dicho servicio, al costo que suponga la prestación de este. Entonces aquí va incluido, por ejemplo, la mano de obra, el material necesario para prestar el servicio. ¿Qué no va en ese costo? Los gastos de administración y ventas. Ya sabemos que ya esos gastos que no están relacionados directamente con la prestación del servicio van a los gastos del periodo. Tampoco van los márgenes de ganancia ni los costos que no sean atribuibles a la prestación del servicio, pero que a menudo los prestadores de servicio los incluyen en el precio en sus facturas. Para productos agrícolas. Para productos agrícolas encontramos que la NIC 41 es la que le da el tratamiento a dichos inventarios y que además son medidos a un valor que es valor razonable menos los costos de venta, y dicho costo será el costo de los inventarios a la fecha de su cosecha o de su recolección. Técnicas de costeo o de medición de los costos. En esa técnica encontramos el costo estándar, que es una técnica utilizada más que todo para compañías que producen en masa, tienen economías de escala y que ya saben estrictamente cuánto es el costo de producir cada unidad o cada producto. Compañías, por ejemplo, Coca-Cola, por ejemplo, la fábrica de licores, por ejemplo, Bavaria, por ejemplo, la fábrica de chocolate, la Nacional de Chocolates. Tenemos el método de los minoristas, que es usado por los vendedores, y lo que hacen ellos es que fijan un margen de rentabilidad sobre el costo de producción. Y tenemos el precio de compra reciente, que es más que todo para productos que fluctúan mucho su precio. Por ejemplo, una fábrica que transa en el exterior requiere importar cierto material, y como el precio del dólar es tan fluctuante, hoy la adquieren digamos a 500.000 y mañana la pueden adquirir a 800. ¿Qué pasa? Ellos no pueden como trasladarle ese exceso de costo al precio de venta o al consumidor final. Entonces lo que hacen es como asumir ese costo o ese gasto, mantener su precio de venta hasta que otra vez el dólar vuelva a bajar, porque entonces así sería como jugar con el precio. Hoy lo subo, mañana lo bajo, entonces eso no es conveniente como para la compañía.
Para calcular el costo encontramos unas fórmulas que son, por ejemplo, las específicas, que es identificando cada producto mediante un costeo individual. Por ejemplo, una compañía que fabrique yates. Llega un cliente y le pide un yate con cierta especificación, ciertos lujos, ciertas medidas. Entonces va a tener una medición que es para los productos, digamos, normales, que se van a costear como ya lo hemos venido viendo, que son como los productos que utiliza cada yate. Y ya la de los costos individuales serían para aquellos productos específicos o aquellos productos de lujo que sea dicho comprador. Y encontramos la fórmula FIFO o la de promedio ponderado, que se basa básicamente en primeras en entrar, primeras en salir, que es PEPS, o la del promedio, que son como para productos de la misma naturaleza. Para calcular el valor de deterioro de valor de un inventario, la compañía debe evaluar cada periodo en que se informa qué valor tienen sus inventarios. Si detecta que hay un deterioro, los debe medir al precio de venta menos los costos de transformación y venta. Y ese importe lo llevará a una pérdida por deterioro de valor. ¿Cómo se contabilizaría? Sería un gasto por pérdida por deterioro de valor en un débito contra un deterioro de valor de inventarios a un crédito. Bueno, el reconocimiento de los gastos cuando vendo un inventario. Sabemos que cuando hago una venta, esa venta se va a enfrentar a un ingreso operacional. Entonces, ¿qué debo reconocer como un gasto en dicho ingreso del periodo? Las rebajas de valor. ¿Cuáles rebajas? Por ejemplo, cuando lo voy a vender a un cliente y le hago un descuento comercial, y afuera de eso le hago un descuento financiero, un descuento condicionado a cierto plazo de pago. Dichos descuentos o rebajas de valor se deberán reconocer como un gasto en el periodo, y también se deberán reconocer la pérdida de los inventarios como un gasto. Bueno, ¿qué información debe ir en las notas y revelaciones al momento de presentar los estados financieros acerca de los inventarios? Debe ir las políticas contables a las cuales yo mido los inventarios. Además de esto, como las técnicas y las fórmulas que utilizo. Por ejemplo, si son inventarios medidas, por ejemplo, al costo estándar, si por ejemplo al método de los minoristas, o si es, por ejemplo, el último precio de venta, si los inventarios los trabajo con PEPS o con promedio ponderado, todo eso debe ir especificado en las revelaciones. También debe ir el importe total o parcial de los inventarios que yo tengo en libros. También debe ir especificado qué importe de inventarios tengo medidos al valor razonable menos los costos de venta. También debe de ir el importe de inventarios reconocidos como gasto, que son inventarios que a su vez no pueden ser inventariables. Por ejemplo, el desperdicio anormal, que debe ser reconocido como gasto. También debe de ir las rebajas de valor. Las rebajas de valor que hago, ya sea por descuentos comerciales o financieros condicionados a cierto pago de plazo. Deben de ir las reversiones en rebajas de valor, que a la final esas reversiones se van a enfrentar contra los gastos, provocando una disminución de estos. Deben ir especificadas qué circunstancias dieron las dichas reversiones, por qué se dieron, y también deben de ir el monto de los inventarios que han sido pignorados como garantía de un pago de una deuda o cumplimiento de esta.